¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Hola, muy buen día, queridos amigos, queridas amigas, queridos oyentes. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Espero que le alcen el volumen a su radio, que sintonicen su radio, solo suya. Pichincha Universal por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. Póngale muchísima atención que el día de hoy va a estar muy interesante, muy caliente. Nuevos candidatos nos acompañan y nos acompañan con propuestas y por supuesto también con un carisma especial, diría yo, porque hoy tenemos una candidata muy carismática, muy especial. Pero no estoy solo, como todos los días, estoy muy bien acompañado de Carlita Coronel, mi compañera amiga, con la que vamos a desmenuzar a la candidata a la Asamblea Nacional. No voy a decir el nombre, porque se lo dejo a ella. Muy buenos días, Andresito, muy buenos días a todos quienes nos escuchan en Pichincha Universal. Gracias por esa presentación y ese preámbulo, como siempre. Empezando una nueva semana, ya lo decíamos con nuestros amigos de Punto Noticias. Gracias a quienes nos escuchan y nos siguen a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Gracias también a nuestro equipo de producción, el señor Carlitos Minango detrás de los controles. Ahí está Carlitos. El señor Cris Maila también en las redes sociales. Ahí y por está supuesto, el apoyo incondicional siempre del doctor Adrián Acosta. Aquí por ahí está el doctor Acosta. en el equipo de 7F Ecuador por más democracia. Empezamos una nueva semana con muchísima esperanza. Sí, hace frío en la capital, abríguese bien. El Andrés está con la nariz así hecho, pero así puntita, porque está helada. Más puntita todavía está la nariz. Está helada, pero vea, abríguese bien, tómese un buen cafecito y a continuar y a empezar la semana con muchísima esperanza. Porque eso, vea, es lo único que nos queda. ¿Sí o no? Porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, tenemos que seguir para adelante y tenemos que seguirla guerreando y seguir luchando. Estamos a pocos días de un momento histórico y un momento muy importante en nuestro país. 7 de febrero, vienen las nuevas votaciones y nosotros continuamos aquí dándoles a ustedes las luces para que escojan a los mejores candidatos, mi querido Andresito. Efectivamente, Carlita, sin más preámbulos, ¿le echamos leña al fuego o qué? Empecemos entonces. Empecemos con nuestro querido segmento de nuestros amigos los plumíferos. Mi pluma lo eligió. Chicos, y quería contarte, mi Andresito, que este domingo nuestros queridos Javier el Pollo Ojeda y el Patito Peralta estuvieron obviamente en un programa nuevo de Mi Pluma lo eligió con uno de los candidatos, creo que uno de los más alhajas. Aquí también nos hizo reír, nos hizo gozar, hablando de sus tatuajes, de su nueva forma de vida. Simpático para ser cuencano, dice. Sí, cuidado con los cuencanos, ya que soy mitad era. Yo también. Por eso digo con conocimiento de causa, dice. Pero digo, la sal es una característica de los quiteños total. Y para ser cuencano tiene bastante sal el hombre. Así que Sí. Los cuencanos se caracterizan por ser bastante ocurridos en cuestión de hacer apodos, de dar apodos a todo el mundo. Todo el mundo son tiene garas, son chéveres, pero cierto. A lo que me refiero es que no tienen esa sal, ese picante que es tan característico de acá de la capital, ¿no? Pero el candidato a la presidencia de la República, Paul Carrasco, demostró tener bastante sal. Y justamente vamos a contarles un extracto de lo que fue el programa del día de ayer en Mi Pluma lo eligió, en los canales de YouTube de Pichincha Comunicaciones. Conversaron sobre la trayectoria política del señor Paul Carrasco. No se lo pierdan, veamos. Yo he formado por un partido local. Yo empecé en Izquierda Democrática, desapareció la ID y salí, ¿sí? Y he formado dos partidos, uno local que se llama Participa, que yo ya no soy parte dejé a los amigos allá, ¿sí? Jóvenes como ustedes que dirigen ahora el movimiento, yo ya no soy parte de ese movimiento, y luego formé Juntos Podemos 33.
a ¿Y nivel de dónde nacional. vino ese nombre de Juntos Podemos? Quizás por ahí la No, copia desde la lógica, porque... del movimiento español. No tenemos nada que ver con Pero es el con mismo Podemos. nombre. Sí, pero yo qué culpa tengo, pues hermano, hay Podemos en todo el mundo. Sí, entonces, sí. Pero ¿Vos no hay, cómo- no hay vos relación. ¿Cómo te llamas? Javier Ojeda. Javier, hay millones, hermano. Entonces, Pero como- también quieres decir que es igual que el otro Javier, que mi hermano Pero Javier, que... Como yo, ninguno. Pero no tienen ningún. Bueno, entonces, como Juntos Podemos del Ecuador 33, tampoco ninguno. O sea, no hay Sí. ninguna. No hay ningún. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones de este candidato Paul Carrasco a la presidencia de la República. Bastante sal cuencana por ahí, bastante, ¿cómo es? Mote pillo. Harto motepillo y mote sucio. Harto mote pillo y mote sucio. Decirles a nuestros queridos oyentes que visiten el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones y entérese de las propuestas de los candidatos a las diferentes dignidades públicas, porque nuestros amigos plumíferos, el pollo y el pato, les ayudarán a desplumar a estos candidatos todos los miércoles y domingos a las 19 horas. Oye, ¿sabes qué, Carlita? A propósito de esto de Paul Carrasco, hay que decirles a la gente, a la ciudadanía, a los oyentes que en este momento sintonizan, que estamos preparando un documental. Documental de, cuente. ¿Qué? Ahora qué? Le echamos ya. ¿Qué avispero va a remover? Tengamos cuidado porque se están tocando aquí Temas sensibles, temas sensibles. a ciertas cuestiones muy sensibles también, pero importantes sobre todo en esta coyuntura Andresito, electoral. yo creo que, bueno, mucho más allá de reírnos un poco y tal vez de los nervios, diría yo, pero es importante la labor que están realizando de investigación, especialmente tú y Adrián, sobre temas muy importantes en estos momentos, como sacar a la luz ciertas cosas que a veces ya por la coyuntura pasan, ¿no? Ujú. O pasan a veces medio desapercibida porque no refilón. todos los medios de comunicación lo topan, porque son cosas que suceden a veces, no quisiera decirlo escondidas, pero no tan a la luz, y con el trabajo de investigación que lo están realizando ustedes, la ciudadanía, lo más importante, es que tiene la oportunidad de conocer las verdades y conocer quiénes son uno que otro candidato, que es importante tener ese conocimiento global de lo que son, justamente para que usted decida con conocimiento de causa, como decimos aquí, su voto, y que ese voto sea consciente, mi querido Andrés. Efectivamente, les vamos a presentar en los próximos días un documental sobre Don Guillo. La Don revancha Guillo. del ¿Quién es banquero. Don Guillo? El Don vecino. Guillo es la revancha del banquero. No voy a decir nada No más. diga más, Lo no voy diga a más, dejar tiene que ahí, estar atentísimo la siempre. pelota suelta y repicando Así a ver es. quién la emboca y quién no, ¿no? Por eso tiene que estar súper Súper atento. pilas. Oye. No solamente a la radio en FM, obviamente, y escucharnos Sí, todos sí, los días sí, a la por programación de supuesto. Pichincha Universal, sino también a las redes sociales, porque todo esto está subido en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones. Mi pluma lo eligió, Efectivamente. los documentales, los especiales de los periodistas, así que es súper importante que usted lo vea. Siéntese, vea, analice y saque sus propias conclusiones. Oye, y en el 2017 ha estado Paul Carrasco con Guillermo Lazo. pues. Así es, Yo no sé- y yo no- nos habíamos yo no- olvidado. Yo me había olvidado de Nos habíamos consultarle, olvidado. pero nos dimos cuenta en una toma que encontramos que estaba apoyando incluso esta construcción mediática del fraude en el 2017. ¿Se acuerda? Qué tenaz, oye. Para que vean. Ahí están. Recién pues los amiguis se enojaron, el señor César Montúfar y el señor Lazo también, Mire que andaban usted. ahí. Amiguis piguis ya están bravos. Entonces, ay, Dios mío, no se enoje. Bueno. Pero vamos con nuestra candidata. Tenemos a nuestra candidata el día de hoy, así que vamos a invertir un poquito el orden. El orden de los factores no altera el producto, dicen. Así Pero porque es, estamos vamos con a nuestra, ver. con nuestra candidata el día de hoy, que además está preparada, creo que para irse de caminata. Ya le vamos a consultar a dónde es que se va corriendo. Vamos entonces a recibir a nuestra candidata el día de hoy. ¿Sabes quién es tu candidato? Brevemente, que el tiempo es el principal timador de este espacio, tu espacio 7F Ecuador por más democracia. Paola Cabezas, candidata a la Asamblea Nacional por la lista UNES, 1, Unión por la Esperanza, Centro Democrático. Es joven política, afrodescendiente, esmeraldeña e hija de doña Paula, como dice su Twitter. Formación académica, licenciada en Comunicación Social y Ciencias Sociales por la Universidad de Guayaquil en el año 2007. Posee un máster en Comunicación y Marketing Político en el año 2013 por la Universidad de Salvador en Argentina. Profesión periodista y consultora en comunicación.
Formación política, además es integrante de la Revolución Ciudadana, fue gobernadora de Esmeraldas y asambleísta nacional. Sus cargos políticos, como le decíamos, fue gobernadora de Esmeraldas y en la Asamblea Nacional. Sus principales líneas políticas: lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos de las minorías, por una sociedad más justa y humana, y una de las principales reivindicaciones consiste en recuperar la fortaleza del Estado para garantizar los derechos reconocidos y garantizarlos en la Constitución de Montecristi. Así que queremos darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que está deportiva para ser lunes. Bienvenida, Paola Cabezas, de este 7F Ecuador por Más Democracia. Carla Coronel te saluda, me acompaña Andrés Durán. Buenos días. Hola Carla querida, hola Andrés, qué gusto saludarte y bueno, esta nueva faceta en Pichincha Universal, agradecida con ustedes. Disculparán la informalidad, no tienen idea lo que hemos hecho para poder armar este pequeño espacio en una cafetería, así que se escuchan el bus, el pito y todo. Estamos en un lugar transitado en la vía. Justo a las 11 de la mañana tengo unas actividades en Winnet, entonces era justo y necesario hacer esta parada, sobre todo porque no podía quedarles mal a ustedes, siendo un espacio tan importante para que la ciudadanía conozca cuáles son nuestras propuestas. Así que aquí estoy. Perfecto, Pau. Muchísimo gusto tener esta charla, esta conversación. Nos hemos encontrado en otra clase de espacios. Pues bueno, la situación política nos convoca a tener esta conversación y por supuesto a conocer tus propuestas. Vamos brevemente entonces a desmenuzar las siguientes líneas que ustedes presentan en caso de que llegasen a la Asamblea Nacional. Hablas de la reactivación económica con un enfoque hacia la mujer. ¿Cómo entender esto? Hay datos que evidencian que del desempleo, el 8% del desempleo generalizado está concentrado en las mujeres y que han sido las principales afectadas de esta sindemia que vivimos hoy por hoy. ¿Cuáles entonces son las propuestas desde el legislativo para reactivar la economía y obviamente darle ese protagonismo a las personas más afectadas por esta sindemia? Andrés, querida Carla, mira, no es posible que en el Ecuador no se ponga en el centro de la economía a la mujer. Sobre todo cuando en el mundo se está discutiendo la economía del cuidado. Las mujeres vienen generando inyección económica al PIB de todo el mundo desde su condición de mujeres. Quedarse en casa cuidando el niño, procreando, haciendo todas las tareas de la casa. Es en realidad un trabajo muy fuerte, pero que a la larga también termina generando una repercusión muy importante en la economía de todos los países. Entonces partamos por eso. La mujer ya de por sí contribuye, ya la mujer de por sí se pone al hombro los trabajos de la casa para ayudar justamente a llevar adelante a la familia, la economía del hogar. Eso debería tener un reconocimiento, porque sin lugar a dudas el trabajo que la mujer desempeña desde casa debería ser reconocido por el Estado, buscar mecanismos de que esta mujer pueda tener. En muchas ocasiones las mujeres no trabajan, se quedan en casa cumpliendo ese rol. Entonces debería existir un análisis al respecto. Estos son temas que se están discutiendo en el mundo y el Ecuador no podía ser la excepción para abstraerse del rol que la mujer juega en la sociedad. Pero ahora vamos con el tema post-pandemia. La pandemia develó de manera alarmante que son las mujeres las que han perdido el empleo adecuado. Aparte de quedarse sin trabajo, les tocó quedarse en casa, asumiendo el rol justamente de maestra. El confinamiento, Andrés y Carla, también dejó develado el nivel de maltrato o violencia intrafamiliar que generó. Contra de ellos que tenemos cerca de más de 110 casos de mujeres asesinadas por su condición de ser mujer. A ver, esto no es menos importante. Y hay que poner el punto sobre las sillas para decir que el Ecuador es machista, que en el Ecuador están matando a las mujeres, que en el Ecuador a las mujeres no les pagan igual, teniendo las mismas capacidades, teniendo en ocasiones hasta mayor preparación académica, teniendo mejor preparación académica, no se le paga igual. Entonces es evidente que esto lo tenemos que poner en el tapete y en la discusión política y social, porque es evidente que nosotros tenemos que pensar en la mujer, sobre todo en esta época que ha develado cómo las inequidades marcan de manera más sustancial a la mujer, sobre todo en el tema económico. Estoy planteando una reforma a la ley de emprendimientos que tenga un enfoque de género. ¿Y por qué es necesario que tenga un enfoque de género? Porque las mujeres
justamente la pandemia, luego de haber sido despedidas, haber quedado sin empleo adecuado, las mujeres tuvieron que ponerse creativas. Y por ahí ven mujeres vendiendo cosméticos, vendiendo tortitas, vendiendo ropita. Ustedes ven las redes sociales volcadas de emprendimientos de mujeres. Pero a ver, decía un momento el señor Moreno que el 34% de las mujeres en el Ecuador emprendían, y más había que festejar ese número de emprendimientos de las mujeres. Mentira, son empleos no adecuados. Es una economía de subsistencia. Entonces, si la mujer decide en realidad emprender, el Estado debe acompañarla en eso. Por eso hemos conversado con el compañero Andrés Arauz, que indudablemente tiene una sensibilidad y una lógica clara de lo que vamos a emprender dentro del gobierno, porque sí, el gobierno de Andrés Arauz será un gobierno feminista, un gobierno que tendrá claridad absoluta en el rol que va a jugar la mujer en los cambios en política pública y sobre todo en la parte económica. Es importante... Sí, perdón. Paola, es importante ahí también recalcar que esta pandemia, como tú bien lo dices ya, ha golpeado muchísimo a las familias ecuatorianas, pero la gran mayoría, hay muchísimas mayorías de familias que son monoparentales. Y la mayoría de estas familias monoparentales, por no decir todas, son encabezadas por mujeres. O sea, somos la gran mayoría mujeres cabezas de hogar que somos madres solteras. Y hemos sido afectadas por la pandemia en cuestión laboral. Y es interesante lo que tú planteas también, pero también quisiéramos saber como en concreto cuál es el aporte que ustedes van a realizar, tú en el caso de llegar a un curul, para que esto deje de suceder. No solamente la precarización laboral, como tú dices, desde los emprendimientos, porque es un emprendimiento de subsistencia justamente, no es que es una maravilla, pero se lo hace. Eso también habla muy bien de lo aguerridas que somos las mujeres ecuatorianas, que no nos quedamos quietas por último y que salimos adelante. Pero también la idea de que sea un compromiso real, de que el empleo en el Ecuador sea equitativo y que vaya mucho más allá del género, sino de las actitudes y de la preparación de la persona que está ocupando el trabajo, porque es verdad, y es en el sector público y en el privado que sí hay una diferenciación todavía entre hombres y mujeres. Totalmente, Carla, y sí. A ver, el empleo nos afecta a todos. Siempre me consultan. Se nos fue. Nos quedamos un poquito sin... Ahí está mejor. Por el tema de las mujeres, porque hay que revelar que desde el celular y alguien me llamó. Disculpa. Estamos teniendo problemas de conexión. Les decía que es dentro de la propuesta. Sí. Sí. Estamos teniendo problemas de conexión. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Hola. Ahí ¿nos escuchas tú? Yo lo sé. Perfecto. Sí, se te corta un poquito, por eso no te escuchábamos lo último que nos decías. Ya, mil disculpas que entró una llamada y creo que eso fue lo que cortó la comunicación. Les decía que justamente dentro de la propuesta de empleo, de empleo universal que tiene nuestro compañero de Sarao, son 800.000 plazas de trabajo, en las cuales tiene muchísimo énfasis en impulsarlos del sector público privado de la economía popular y solidaria. Cuando hablamos de la economía popular y solidaria, allí entra justamente el componente de las mujeres, y en dos ámbitos muy importantes. Primero, que el gobierno de Andrés Arauz va a poner por fin dinero a la ley que se aprobó para la implementación del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, porque esto también ha sido un componente que no ha permitido que las mujeres puedan ser atendidas de manera eficiente en el país, luego de estos indicadores de los cuales le hablaba. Segundo, el compañero Andrés Arauz, justamente en el lanzamiento de una propuesta feminista, planteó el hecho de que desde el Estado, desde el gobierno, van a tener $100 millones dentro de la banca pública y privada para que las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género o que quieran emprender y que justamente en muchas ocasiones no rompen su ciclo de violencia con el maltratador, porque no tienen trabajo, porque no tienen cómo sostener la familia, porque no tienen plata, pues sencillamente puede el Estado hacer este proceso de acompañamiento y aparte poderle brindar todas las garantías de que va a tener un crédito para que pueda generar un crecimiento. Esto de la parte del Ejecutivo, pero es evidente que el Legislativo tiene que generar algunas reformas a la ley de emprendimiento y es allí donde estamos nosotros para dar toda la garantía jurídica desde la Asamblea Nacional para que tenga operatividad del Ejecutivo para poder acompañar a los mujeres en su emprendimiento.
Ninguna mujer debe quedarse a vivir con su maltratador porque no tiene plata. Ninguna mujer debería en el Ecuador estar casi sin rumbo porque no tiene un acompañamiento del Estado, no solamente en la atención a la violencia de género propiamente dicha, sino a los indicadores de falta de empleo adecuado que hoy son alarmantes en el Ecuador y justamente hacia las mujeres. Paola, te consulto porque estamos contra el reloj. Una pregunta final tenemos en relación a las presuntas reformas que se podrían generar en torno a la ley de comunicación y el rol de los medios. Brevemente, tenemos un minuto nada más, Paola. ¿Se va o no se va a reformar la ley de comunicación? ¿Cómo piensan dar ese tratamiento ustedes? Mira, yo en lo personal creo que habría que ir, hacer un borre y va de nuevo. Yo creo que deberíamos plantearnos todos, y lo hablo ya como comunicadora, periodista, es mi ámbito de experticia de toda mi vida y creo que puedo hablar con propiedad, en el sentido que hoy necesitamos elevar a debate público lo que está pasando con la comunicación en el país. Los medios de comunicación deben tener un compromiso de garantizar que el derecho de los ecuatorianos a informarse sea contrastado, que sea información que le permita a todos tomar decisiones informadas, pero creo que lo que ha pasado en el Ecuador devela que tenemos una crisis en materia comunicacional. Lo que pasó en octubre, lo que ha venido pasando permanentemente ante la creación de noticias falsas por parte del mismo gobierno ecuatoriano, esto debe notar que es indispensable, urgente, es casi emergente tratar el tema de la comunicación. Entonces, sí, creo que es importante las reformas a la ley de comunicación, sí, creo que es importante poder, más que ser una ley de medios, es una ley de comunicación, en donde también quienes consumen la comunicación puedan ser actores y partes también de la construcción de esa ley. Que los medios, porque no hay que dejarlos afuera, los medios deben participar. Por supuesto. Pero tampoco podemos dejar de lado a los periodistas, porque, ojo, con esto concluyo. Mire, se ha hablado tanto sobre el tema de que aquí no hay libertad de expresión y toda una parafernalia que se creó en torno al gobierno anterior con su relación con los medios. Pero ¿quién ha dicho algo de la vulneración a los derechos de los periodistas, de los que a la larga hacen la labor permanentemente? ¿Qué ha pasado con los despedidos de los medios públicos? ¿Qué ha pasado con los asesinados de la frontera? Bien, ¿Qué ha pasado? Por Dios, tenemos que poner en el debate público también lo que pasa en la precarización del trabajador de la comunicación. Gracias, Paola. Tuvimos que cortar lamentablemente la comunicación. Bien, además, tienes una interferencia en la señal, pero vamos inmediatamente con la pauta publicitaria que tenemos. Gracias, Paola. Con el Consejo Nacional Electoral. Paola, te agradecemos tu presencia. A estudios con la canción que le gusta a la Carlita A mí Coronel. me encanta. Una de las mejores bandas que creo que ha tenido este país, y muchos estarán de acuerdo conmigo. Esto es eso, una banda totototota, una fusión ahí de ritmos musicales, y siempre es chévere también empezar la semana con recordando esta canción que se llama El Oso Polar. Escúchenla porque es además una queja y un alzar la voz sobre todo lo que sucede en nuestro planeta, y que además por el medio ambiente también los políticos son quienes tienen el sartén por el mango y pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto, creo que es momento de promocionar la cultura, es momento de promocionar el arte, la música de este país. Lamentablemente dar un mensaje así muy breve y contundente, yo creo que a los candidatos que se presenten a este espacio, su espacio, para que puedan transmitir las propuestas de sus candidaturas, háganlo con respeto, con consideración, con puntualidad, en los horarios establecidos y por supuesto como todos merecemos y requerimos, para que sea la gente y la ciudadanía la que saque sus conclusiones, porque si lo hacemos de manera atropellada, eso puede ser incluso contraproducente para ustedes mismos y sus candidaturas. Después nos vayan a decir, es que no nos dan espacio. Aquí está el espacio, pero hagámoslo de manera correcta y con respeto a toda nuestra audiencia, que es súper importante. Y justamente queremos ya continuar, ya que hicimos este cambio de nuestra normalidad en el programa, pero no vamos a dejar de hablar del pajarito azul que nos encanta. Pajarito que le encanta a la Carlita pajarito Coronel. que ha estado, vea, que pía y pía todo este fin de semana, porque ha estado, pero vea,
Tenaz este fin de semana Sí, con sí, un montón sí, de sí. noticias, no todas buenas, lamentablemente. Así que vamos a empezar con nuestro segmento. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces a tu estudio, el de Pichincha Universal, y ponle muchísima atención a esta información que tenemos de primera mano. Y es que en un tuit de Pichincha Comunicaciones se denunció que el equipo de un medio de comunicación no pudo cubrir, hubo un impedimento para cubrir el proceso de vacunación en el centro geriátrico del Hospital de los Valles, que estuvo a cargo de nada más y nada menos que la cartera de salud. Veamos, Fíjese usted. tenemos un video para que ustedes lo vean y escuchen qué fue lo que sucedió. Centro privado, antes de proceder, ¿cómo se debe? Un centro privado. ¿Qué pasa, jefe? Tenga la bondad, es un centro privado, tiene que seguir, Sí, por favor. las vacunas son del Ministerio de Salud Pública, pero. No lo sabemos, amigo. Entonces, ¿qué están haciendo aquí, jefe? ¿Qué está haciendo, jefe, aquí? Jefe, ¿cuántas vacunas llegaron al Hospital de los Valles? Ya. Porque el ministro está aquí, o sea, por eso es lo que nos manda a todos, el ministro. Por eso es lo que estamos aquí. Tenga la bondad, señor. Por favor, de retirarse. Tómense en un carro, señor. Jefe, ¿cuántas vacunas llegaron al Hospital de los Valles? El ministerio nos dijo que el ministro está aquí. Yo no sé de qué están hablando el señor, pero por favor. Ahí estaba Gabriela Gómez, pregúntales cuántas vacunas tienen el cooler. Señor, tenga la bondad de retirarse, por favor. Me estoy yendo en el carro. Vaya, gracias. Muy amable, caballero. ¿Cómo se llama usted, jefe? No le interesa. Tenga la bondad de retirarse. ¿Cómo no por me favor. interesa? Usted me está sacando de aquí, dígame Tenga cómo la se bondad, llama. señor, por favor, de retirarse, sí. Ya, listo. Muy Acordaste, gracias. ¿Qué decir al respecto? Oiga, ¿Qué decir tenaz, al este respecto? video circulaba de parte, lo había publicado un periodista independiente y se hizo eco de este video, bueno, varios medios de comunicación, al parecer son periodistas de Coavisa, se ve ahí en el chaleco a uno de los compañeros periodistas que trata de cubrir, el camarógrafo era de Coavisa, y lo que trataban era de cubrir porque estaba ahí el ministro de Salud, se decía que estaba ahí, y me causa gracia, ¿no? Porque le dice, están aquí las vacunas, y el señor le dice, no sé si serán del Ministerio de Salud, entonces que hay alguien más que está trayendo vacunas. Entonces es complicado realmente y es indignante realmente que esté sucediendo este tipo de cosas, No, porque lo que llegan sucede- tan poquitas y ahora se destinan a centros privados cuando los médicos, por ejemplo, del Pablo Arturo Suárez, recibieron 138 dotaciones de vacunas, que solo alcanzaron para los que están en la primerísima línea, que son los de unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, hay auxiliares, hay enfermeras, hay médicos tratantes, hay personas administrativas que también están constantemente todos los días en contacto con el virus y ellos no alcanzaron a vacunarse. Y ahora que se vacunen personas de centros privados, no sé si esto tenga una lógica dentro del Ministerio de Salud para que se haya realizado este operativo a este centro geriátrico del Hospital de los Valles. Y también otra noticia que tiene que ver con esto, Andresito, y sé que tú lo viste también, la vacunación de la directora de comunicación del Hospital Carlos Andrade Marín. Vean, no sé si darme indignación o ya darme iras, definitivamente. Yo creo que hay que ir por partes porque acá hay un entramado que en apariencia guardaría una especie de zona de confort en el sector privado. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando el sector privado genera vínculos o asociaciones con el sector público, ellos adjudican una especie de reserva, una especie de sigilo, solo por el simple hecho de ser sector privado. Pero creo que hay que dar un mensaje contundente a nuestros oyentes, a la ciudadanía, a las propias autoridades, de que público o privado, ambos sectores tienen que rendir cuentas y tienen que decir de dónde provienen esas vacunas, tienen que decir cuál fue el acuerdo entre el Ministerio de Salud y esta entidad privada, y tienen que también advertir a quiénes están dirigidos. Digo, en medio de una sindemia que ha acabado con la economía, con un decrecimiento de más del 11% del PIB, con el desempleo que pulula por las calles, con todo lo que estamos viviendo, con el colapso del sistema sanitario público, creo que por honestidad
creo que por dolor, creo que por empatía con la gente que realmente la está pasando mal. Las autoridades y este sector privado deberían transparentar cómo se generó esta presunta negociación alrededor de estos insumos, de las vacunas, y por supuesto qué estaban haciendo ahí. Digo, no es un dato menor que hoy por hoy, en medio de esta situación que estamos viviendo, personas que no están en primera línea terminen vacunándose como lo acabas de anunciar, y también ya lleguen ciertas dosis que eran minúsculas, pequeñas, que no eran representativas, ya lleguen al sector privado, que sabemos que la finalidad va a ser comercializarlas. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, porque me parece que rendición de cuentas, como dice la Andrés. Exactamente, hay que apelar a eso. La rendición de cuentas atraviesa a todos los sectores. No porque soy privado puedo ocultar mis informes financieros o no transparentar los vínculos que tengo con el sector público. Y esto no es porque, es que no queremos que se vacunen los médicos del sector privado. No, no es eso. Es porque las vacunas la está trayendo el Ministerio de Salud Pública. Con dineros públicos. Con dineros públicos. Entonces, ¿quiénes deben ser vacunados? Los médicos que están atendiendo en el servicio de salud pública, que son además quienes más están en contacto con los y están pacientes. Urgidos están de la urgidos vacunación. Además de la vacunación. No digo que en el sector privado no se lo haga, pero el sector privado tiene otro tratamiento. Es decir, no sé, podría haber un convenio con el ministerio y decir, ok, para el sector privado nosotros vamos a adquirir estas vacunas aparte de la que llega de parte del Ministerio de Salud Pública. No sé, se me ocurre decir algo así. Sin embargo, Andresito, te cuento que ya tenemos la respuesta del ministro de Salud. En este momento vamos a escuchar y vamos a ver lo que dijo el ministro de Salud en cuanto a este tema. Ministerio de Salud Pública. Ese es un planteamiento genuino. Así se planteó desde el principio el proceso de vacunación. Así hemos manejado la pandemia. La pandemia ha sido manejada independientemente, hemos atendido pacientes independientemente que vengan del sector público o del sector privado, incluyendo las redes que les digo de ISPO-LISPA. Y también el centro gerontológico que queda frente al Hospital de los Valles es un centro gerontológico privado, como es el de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el de Sagrado Corazón de Jesús, y como es el que vamos a aplicar también, o sea, vamos a hacer la misma aplicación de vacunas a personas que están en primera línea en el patronato, por ejemplo, municipal. Así manejamos la pandemia. Ya está ya. Ya creo ya que está ya, esa rendición de cuentas. Creo que no hace ni siquiera falta dar un remate a las declaraciones del ministro Ceballos. Las conclusiones están ahí, están a la vista de todos. Así se maneja la pandemia en este país. No es casualidad que seamos uno de los países más afectados por esta situación. No es casualidad también que el Producto Interno Bruto haya decrecido prácticamente en el 11% según las proyecciones de la CEPAL y del propio Fondo Monetario Internacional. No es casualidad lo que estamos viviendo. Ahí hay una inexistencia de gestión por parte de las autoridades. Falta de planificación. Pero sobre todo y principalmente una indolencia absoluta, que incluso la palabra indolencia no alcanza para explicar lo que está viviendo el país. O sea, la discrecionalidad absoluta con la que se da un tratamiento a una problemática que está rebasando a todos los países, que ha paralizado la economía mundial. Esto no tiene palabras para explicar. Un oyente nos dice ya nos superó Macondo, o sea, nosotros superamos a Macondo, pero de largo. Le dimos de largo. Dice, Jacqueline Fuentes dice, no es falta de planificación, sino falta de respeto. Estoy escuchando al ministro y es demasiado cínico decir que así se ha manejado la pandemia. ¿No sería coherente empezar con lo público? Qué pena, se acaba de develar el desapego al sector público. Con nuestros recursos vacunan al sector privado. De locos oír. Dios mío, es que dice claro, es Jacqueline una especie, Fuentes. es como conversábamos hoy, les comentábamos que estábamos preparando un documental y nos introducimos en una temática que poco ha sido estudiada, que tiene que ver con la sucretización. Cuando el Estado absorbió la deuda de los privados, el Estado con dineros públicos de todos nosotros y nosotras absorbió la deuda de los privados. El salvataje bancario. 40% del Producto Interno Bruto. Ahí está, vea, ahí 40%. está. Lo más claro está a la luz de la vista. Mire, está el Estado financiando la vacunación del sector privado cuando en el sistema sanitario público tenemos un completo colapso. Por Dios. Así se trata la pandemia en este país. Oiga, y hay muchos dicen, es que el ministro de Salud se vacunó primerito porque está dando el ejemplo de confianza en la vacuna. Y yo decía,
más que confianza en la vacuna, a mi parecer, y esto es un comentario muy personal, si yo fuese ministra de Salud, yo me habría vacunado el día en que el último médico del servicio público esté vacunado. Ok, vacunamos a todos los que están atendiendo la emergencia y luego ahora sí, ponga el brazo, Andresito, para que después no me hable de que pongo otro lado. El brazo, aquí está, ahora me vacuno yo, porque todos mis médicos ya están protegidos. Si quería dar confianza en ese sentido, pues ahí estaba. Pero fue primerito, yo. Alzó la mano y se vacunó primerito, igual que la directora de comunicación del HCAM. Realmente una vergüenza, un dolor, una falta de respeto, como dice nuestra querida oyente también. Así que, a veces ya nos quedamos sin habla, creo. Sí, hay que enfatizar en aquello porque es urgente que nosotros tomemos conciencia. Digo, para las personas que hablan de que el rol del Estado, que tenemos un Estado obeso, que un Estado para qué, que no tiene por qué abarcar el Estado todos los empleos, y yo insisto en aquello y que ya lo hemos dado tratamiento en este espacio, Carla. Eso primero es un eufemismo, es una mentira, es una falacia, es una construcción de los grandes medios de comunicación. Segundo, el Estado sirve para eso, para lo que no estamos viendo en este momento y en esta coyuntura crítica del país, para controlar, regular, establecer procesos de fiscalización y facilitar que en la relación de poder entre los que más tienen y los que menos tienen pueda existir una especie de equilibrio. Y hoy no lo estamos viendo. Las personas que han sido afectadas en primera línea no están recibiendo su proceso de vacuna, no están recibiendo su vacuna y no están teniendo la posibilidad de acceder a ese proceso de vacunación. Por el contrario, lo que sí se facilita, Carla, y aquí hay que ser enfáticos, es la privatización de esto que es urgente para el país, de esto que permite que podamos reactivarnos económicamente. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Vamos a ver después si nos podemos acercar al Hospital de los Valles y consultarles por cuánto están administrando esa vacuna que fue costeada con dineros públicos. Digo, hay que hacernos por ahí algunas interrogantes y ver cómo se está manejando, porque claramente este gobierno nacional ha beneficiado a un cierto y minúsculo grupo económico. Encima no de es que más llegaron del tan 2% poquitas. de la población, mientras el 98% de la población sigue, como está, sobreviviendo en una economía de supervivencia, y eso no tiene que ir más en el Ecuador. Festejando por 8,000 dosis de vacunas que alcanzan a 4,000 personas y de las cuales 4,000 ni siquiera son las que están en primera línea, creo que no es para festejar para nada. Es importante entonces nosotros también como ciudadanos de estar ahí. Vea, ojo al piojo, por favor, estar ahí pendientes de lo que está sucediendo. Pero ¿sabe qué? Hay intervención de nuestra ciudadanía y queremos escuchar lo que nos quieren decir ustedes, porque el pueblo tiene una voz enorme y queremos escucharla justamente aquí en Pichincha Comunicaciones. La señora Teresa Morales está con nosotros. Mi querido Carlitos, ¿le damos paso? Venga, sí. Señora Teresita. Sí, buenos días. Buenos días, ya está ahí con nosotros. Buenos días, doña Teresita. Buenos días. Mi pregunta era, en este momento en que la caridad humana debe ponerse de manifiesto, y yo me pregunto, ¿cuál es el papel de la Iglesia? Bien. Doña Teresita, su pregunta es frente a las vacunas. Es claro, fíjese que está manejando las vacunas en una forma infame y la Iglesia hace un silencio cómplice que no corresponde, no dicen nada, no participan en nada, y cuando es de meterse en política ahí sí dan sus criterios. Esa es mi pregunta, que ustedes ojalá la puedan hacer a la Iglesia ecuatoriana. Le haremos a la Iglesia. Bueno, en realidad la que hace la pregunta es usted, doña sí. Teresita, está bien planteada, nosotros somos simples interlocutores nada más. De acuerdo, yo insistiría en algo, digamos, tenemos un Estado laico ya hace más de 100 años, este Estado laico tiene una separación de poderes, el Estado tiene la posibilidad de decidir sobre el futuro de la salud pública, y la Iglesia, digamos, no debería cumplir otro papel acá, más allá de la creencia o de la religión que el gran porcentaje de la población tenga. Nosotros podemos cuestionar, sin lugar a dudas, una especie de doble moral que existe cuando de alguna forma se toca ciertos intereses. Y a propósito de esto, revisando el tema de la sucretización, tuvimos la oportunidad de conversar con María Elsa Viteri,
y ella nos decía que uno de los grandes beneficiarios de esta especie de estatización de la deuda privada fue justamente la Iglesia Católica. Entonces, también está bien la propuesta de doña Teresa, está bien que haga ese cuestionamiento y ese interrogante. Yo diría que el Estado es laico, pero también tenemos esta otra evidencia en la que claramente se ve metida de mano justamente, específicamente en este proceso de la sucretización. Pero sí, es importante y yo también llamaría no solo a la Iglesia, ¿no? Llamaría a la organización civil, llamaría a los movimientos sociales, a los partidos políticos, llamaría a la propia ciudadanía. ¿Dónde estamos haciendo veeduría? ¿Dónde estamos haciendo veeduría? ¿Cómo la hacemos? ¿De qué manera fiscalizamos? Hay que tomar en cuenta que nuestra cultura, la cultura de los ecuatorianos, padece lamentablemente de una especie de quemi-importismo y apatía con lo que sucede. A veces nos posicionamos hasta amnesia, a veces, ¿no? Sí, y a veces nos posicionamos desde un marco en el que decimos, como a mí no me afecta, como no soy yo, como es el de al lado, como es el vecino, como es el otro, yo no tengo por qué preocuparme. Y la verdad estamos viendo hemos dejado de pensar en colectivo, ¿no? Exactamente, vivimos en un ecosistema, señores. Tarde o temprano nos va a pasar factura y eso hay que tenerlo claro. Empecemos a pensar en colectivo, en que a todos nos tiene que ir bien para que podamos para que podamos salir adelante. Si yo salgo adelante y los demás no me sirve de mucho. Tenemos que salir todos en conjunto, y agarraditos de las manos. Y parece que, mi querido Andresito y nuestros oyentes, andábamos por buen camino al inicio con la gestión de nuestro alcalde de la capital. Pero no todo el mundo está contento. La plataforma ciudadana Quito Unido 2021 es la cuenta de Twitter, anunciará en los próximos días el inicio del segundo proceso revocatorio del mandato en contra del alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda. Paralelamente se realizarán caravanas y medidas de hecho en el distrito de la capital. ¿Qué te parece, Andrés? Yo creo que hay que fijarse muchísimo en estos políticos que terminan siendo cascarón, ¿no? Y que dentro de ese cascarón carrera de caballos. Sí, no hay evidencia. Empezó como bien. Sí, efectivamente, pero yo creo que hay que también ver los vínculos que tienen ciertos políticos con ciertos grupos económicos, quiénes están detrás, quiénes auspician. ¿Por qué? Porque hay data histórica larga y evidencia muy amplia de que detrás de esos políticos o de esos actores, los que terminan decidiendo sobre el rumbo de las municipalidades, de los gobiernos, de la política pública, etcétera, son justamente esos grupos económicos. Vimos cómo se dio esta cuestión con la semaforización. Cuando estábamos abarrotados, cuando los hospitales y el sistema de salud pública en la provincia de Pichincha y específicamente en la capital de los ecuatorianos estuvo completamente abarrotada y el alcalde Yunda tenía la posibilidad de imponer una especie de semaforización y al inicio y lo proponer hizo, ¿no? al COE. Al inicio lo hizo, pero después sí. reculó justamente por los peridiocasos, está mal dicho, por el linchamiento mediático que sufrió justamente por parte de varios medios de comunicación. Recordemos el rol que tuvo la Cámara de Comercio de Quito, los roles que tuvieron los diferentes grupos económicos en la ciudad, diciendo que necesitábamos reactivarnos a pesar de que estamos atravesando por una situación muy complicada en el ámbito de la demasiada salud. Presión tal vez tuvo el alcalde, porque al inicio fue como que decíamos, ¿no? Bien parado el señor alcalde Yunda, y realmente a mí en lo personal me sorprendió mucho la gestión que hizo al inicio, porque sí. Y coqueteó, ¿no? Estuvo una posible candidatura. Totalmente, entonces estaba como además que Quito estaba llevando como el hilo y realmente encabezando cómo se debía llevar la semaforización, ya lo dice Andrés, cómo se llevó lo del toque de queda, el pedido, y parecía que realmente el alcalde iba por buen camino. Sin embargo, después también hubo denuncias de sobreprecios en compra de insumos médicos que habían pasado por el municipio, etcétera, etcétera, y ahí ya... creo que se nos cayó del pedestal, entonces... Pero leamos rápidamente este comunicado que acabó de citar Carlita, que creo que es importante, que propone 4 aristas. Ponemos en su conocimiento las acciones paralelas y sistemáticas planificadas por 4 frentes, dice el comunicado de esta plataforma Quito Unido. Primero, inicio del segundo proceso de revocatorio impulsado por la plataforma cívica Quito Unido. Segundo, petitorio de remoción del alcalde vía Consejo Metropolitano
para desenmascarar a los concejales que lo protegen. Tercero, inicio de acciones penales ante Fiscalía respecto a los casos de corrupción que hemos recibido en los últimos meses. Y cuarto, acreditación e ingreso de veedurías ciudadanas a las empresas públicas metropolitanas y dependencias municipales para investigar los procesos contractuales y administrativos de interés público. Así es, ese es el comunicado que dice este colectivo Quito Unido, que es quien está encabezando la revocatoria de mandato del doctor Jorge Yunda. Y eso se decía, ¿no? Justamente como él es doctor, entonces entiende mucho más la pandemia y el manejo, etcétera, etcétera, pero vea, debería haber voluntad política en tal caso, al ¿no? parecer le faltó la voluntad política, me quitó de la lengua, perdona. pero no, está bien porque me complementó a mi querido Andresito, así que Está muchas bien. gracias. Pero sabe que tenemos otra comunicación, está aquí con Échele, nosotros ya la señora Blanca González, que también me quiere manifestarse justamente sobre el tema de las vacunas. Doña Blanquita, buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días. Buenos días, su merced Radio Pública. Para mi concepto sobre las vacunas, ¿quiénes deberían vacunarse? Primerito, los que están en el gobierno este momento y los que co-gobiernan, pero con vacunas de cianuro. Muy amable, niña. Ay, Dios mío, doña Blanquita. Doña Blanquita. Yo ya decía Le agradecemos ¿qué por nos su va a proponer? participación, pero no le decimos así tampoco. sí, o sea, tratemos de cuidar un poco el lenguaje porque sabemos que también nos escuchan diferentes niveles etarios y hay que cuidar también. Sí. Entendemos la indignación, el dolor, nosotros también lo sentimos, pasamos y atravesamos justamente por esta pandemia que ha arrasado con todo y justamente y principalmente la indolencia de este gobierno, pero me parece a mí que no es la manera. Sí. Me parece a mí que no es la manera. Doña Blanquita, con mucho cariño para usted, de la misma manera que usted se expresa con nosotros, bueno, ahí le decimos que no hay que desearle tampoco la muerte a nadie. Fuerza y esperanza, porque hay otras maneras de ganar el camino, Sí. así que no se preocupe, más bien a pensar muy bien su voto este próximo 7 de febrero y para eso estamos aquí, justamente para contarles y darles todos estos tips que a veces se nos pueden escapar. Y uno de esos, mi estimado Andrés, y queríamos que ustedes lo vean y lo escuchen, porque también hubo revuelta política en la provincia de Manabí este fin de semana. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, denuncia que al prefecto de Manabí le quisieron robar su elección. Cuando a mí algún atrevido vino a proponerme que intervenga, le dije que él ha ganado limpia y democráticamente, dijo hace un tiempito. Así que vamos a ver el video de lo que dice el señor Jaime Nebot, justamente de lo que quieren en este momento destituir al prefecto de Manabí. Escuchemos. De intentos de trampa. Y les voy a poner clarito, al señor Orlando en Manabí, prefecto correísta, le quisieron virar la elección. Y cuando a mí algún atrevido vino a proponerme que intervenga en esto, le digo, usted se ha equivocado conmigo, señor. El señor es correísta, ha ganado limpiamente y al señor hay que defenderle su triunfo democráticamente. Esto dice el señor Leonardo Orlando, es el prefecto de Manabí. Yo creo que ya es una sintomatología de la democracia en el Ecuador, esto de que no me gusta, no me parece su tendencia, no estoy de acuerdo con su ideología, proscripción, persecución, judicialización, encarcelamiento. Yo creo que el Ecuador merece, después de que culmine este gobierno, realizar una comisión que permita la auditoría de todos los procesos judiciales en contra de líderes vinculados al correísmo. Más allá de estar o no estar de acuerdo, yo creo que el consenso y la concertación de la ciudadanía tiene que ser alrededor de la verdad. Lo de Jorge Glass, sancionado con un COIP derogado en el 2014, la persecución política a la prefecta Paola Pavón, Cristian González, Virgilio Hernández, lo que acaba de suceder con Leonardo Orlando, las personas que fueron exiliadas del país y asiladas en México. Yo creo que merece que tengamos una explicación más clara y sucinta de lo que estamos viendo. Y no se preocupe, que el equipo de los periodistas lo va a contar en un próximo documental. Tiene que estar ahí pendiente de todas las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. No se olvide de ver también Mi Pluma lo eligió todos los domingos y los miércoles en la página de Pichincha Comunicaciones. Nosotros todos los días aquí a las 9 en punto, de 9 a 10 de la mañana, 7F Ecuador por más democracia. Que no nos vuelvan a cambiar los horarios, que no por nos cambien favor. los horarios. No vamos a dejar que nos cambie nadie los horarios. Nunca más. Por
respeto a ustedes sobre todo. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Carla Salomé Coronel La Morocha, junto al Andresito Durán, el Bermejito, que está muerto del frío y nos vamos a tomar un cafecito. Pero para ustedes, el día de mañana, nuevos candidatos para que usted elija muy bien su voto este próximo 7F. No se olvide, solo suyas, nada más que suyas, las conclusiones les pertenecen. Adiós.